Ustedes tienen la palabra, tenemos una base, les reitero, de 136.885.156 dólares. Ustedes tienen la palabra, señores. Tengo 137 millones. Muchas gracias. 137 millones, tenemos una primera oferta de mi derecha de 137 millones de dólares. Creer que todo este embrollo en el que el gobierno se vio envuelto con Pluna comenzó cuando el caballero ubicado a la derecha del rematador Stefanoli ofreció comprar los 7 aviones Bombardier es ver solo una foto y no la película entera. Una película que comenzó con la crisis de las aerolíneas en el mundo, siguió con la asociación de Pluna con Bari, continuó con la aparición de Leadgate y con la liquidación final de las primeras líneas uruguayas de navegación aérea. Para el caballero a mi derecha, 137 millones de dólares por una. 137 millones de dólares, 2. Pregunto, ¿hay quien supere esta oferta? Antes de esta subasta, incluso antes de la primera subasta que el gobierno suspendió sobre la hora porque no había nadie que fuera a ofertar por los aviones, desde el Poder Ejecutivo se pensaba en que el gran salvador podía ser el dueño de Buquebus y de la aerolínea BQB, Juan Carlos López Mena. Al punto que representantes del gobierno ejercieron una gran presión sobre el empresario. Por eso, un día López Mena afirmaba una cosa. Bueno, y el empresario argentino Juan Carlos López Mena dijo que no le interesan los aviones de Pluna. Cuando yo empecé con un barquito chiquito, prácticamente era remo. Y llegué después a muchos barcos. Si yo empiezo con 7 aviones de golpe, quizás el costo operativo es muy alto de entrada y conviene, por razones de seriedad, empezar de a poquito. Y luego, bajo presión del gobierno, rebobinaba y afirmaba lo contrario. La verdad que lo estamos analizando, pero no podemos decirle ni que perdimos interés o no tenemos interés o tenemos, lo estamos analizando. Smithers diseñó otro avión. Le llamó Cumbancha Volante y llevará 200 pasajeros del aeropuerto de Nueva York al Congo belga en 17 minutos. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? Cuando se dio cuenta que para López Mena la subasta no era negocio tal cual estaba planteada, el gobierno le preguntó al empresario si no conocía a alguien que pudiera interesarse por el negocio. Según les contó el empresario a dirigentes de la oposición, fue así que trajo al país a la empresa Cosmo, que estaba representada por Hernán Calvo. López Mena conocía de niño a Calvo, ya que había sido compañero de clase de su hijo, Juan Patricio, e incluso lo había trabajado para Buquebus en Europa. Para el caballero, 137 millones de dólares, 3, vendido. Con el martillazo y a pesar de que el gobierno sabía cómo se había procesado todo, en filas del oficialismo se comenzaron a cometer una serie de omisiones y patinadas que tiñeron de sospechas un negocio donde, hasta el momento, nadie ha podido demostrar ninguna ilegalidad. Uno de los asuntos que desde el comienzo generó dudas y sobre el que la oposición preguntó una y otra vez fue el aval de 13,6 millones de dólares que el Banco República dio para que Cosmo se presentara a la subasta. El gobierno defendió la concesión de ese aval, pero el senador Pedro Bordaberry acusa al Banco República de haber violado normas del Banco Central por no controlar de dónde venían los fondos. Boston Seguros, que puso la garantía, es una empresa que trabaja para empresas de López Mena, según informó el diario El País. Luego, se empezaron a conocer antecedentes de dudosa calaña de algunos directivos de Cosmo, una empresa con un patrimonio de 6 millones de dólares que vino a este rincón del mundo a concretar un negocio de 137 millones de dólares. Pero si bien la empresa emitió un comunicado diciendo que se llevaría los aviones para arrendarlos en Europa del Este, el diario El Observador publicó una foto que estalló en la opinión pública como una granada de fragmentación. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, reunido en el restaurante Lindolfo con López Mena y su hijo, y en una punta como ajeno a la conversación, el representante de Cosmo, que se había presentado a la subasta con su segundo nombre y su segundo apellido, Antonio Sánchez. La cara del ministro Lorenzo lo decía todo. A poco de cerrada la subasta se estaba negociando algo que nadie sabía, ya que se suponía que los aviones se irían del país.
Para peor, Radio El Espectador descubrió que Antonio Sánchez era en realidad Hernán Antonio Calvo Sánchez y que había trabajado para Buquebús, lo cual, sumado a la foto, hizo que cobrara fuerza la idea de que Cosmo era un testaferro de López Mena. Por un lado, sobre la doble identidad de Sánchez, el gobierno fingió demencia, aunque sabía desde el comienzo que a Cosmo le había arrimado López Mena. Tengo entendido que López Mena intentaba negociar con la empresa española de quedarse con los aviones. Tengo entendido, pero... ¿Conocían de antes? ¿Juntos? López Mena tiene ciertas actividades mueve parte de los buquebús en el tráfico entre España y Marruecos en verano. Es posible que tengan conocimiento. Por otro lado, intentó justificar que Sánchez, que es argentino y no español, usara su segundo nombre. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, manifestó que no es delito usar el segundo nombre y el segundo apellido, en referencia a lo que ha circulado en la prensa en las últimas horas, de que Hernán Antonio Calvo Sánchez habría utilizado su segundo nombre Antonio y su segundo apellido Sánchez en la subasta de los aviones de Pluna. Creo que eso no es delito, usar el apellido que se quiera. Son costumbres. En Brasil, estamos acá en la frontera, la gente dice Pelé. Y es Ayrton do Nascimento, ¿no? Se llamaba el hombre. Sin embargo, él firmaba Pelé, se autodenominaba Pelé. El gobierno ya estaba chapoteando en el ridículo y alentando a quienes veían algo oscuro detrás del negocio. La situación obligó al Frente Amplio a emitir una declaración señalando que el negocio era transparente. Una declaración risible a esa altura por cómo estaban las cosas. La que también emitió un comunicado fue la empresa BQB, que decía: estamos conversando con la empresa Cosmo, que adquirió los aviones de la subasta, para que estas aeronaves puedan quedarse en el país. ¿Pero cómo? ¿No era que Cosmo ya había dicho que se llevaría los aviones a Europa? Cada intento por aclarar oscurecía. Además, eso de negociar con Cosmo no sonaba nada creíble porque estaba la foto, la maldita foto que dejó a todos de flash y le generó un mal momento al ministro con los desocupados de Pluma. En un intento por ordenar esta desprolijidad, López Mena convocó a los líderes de la oposición para aclararles que él había intentado dar una mano trayendo a Cosmo, pero que no era parte de otro negocio. Por otro lado, el empresario se reunió con Mujica para reiterarle la misma propuesta que le había hecho mucho antes de la subasta: arrendar aviones de Pluna, pero a cambio de quedarse con todas las frecuencias. Más de una semana después de la subasta, el gobierno salió a dar la cara y los ministros Pintado y Lorenzo intentaron aclarar lo que ya parecía imposible de aclarar porque solo había oscuridad por todas partes. Las cosas empezaron a oler peor cuando se venció el plazo que Cosmo tenía para pagarle unos $800.000 de comisión a los rematadores y no pagó. Hoy, directivos de Cosmo dijeron al diario El País desconocer a Hernán Calvo como su representante. Y aunque el gobierno, una vez más, prefirió callarlo, el semanario Búsqueda informó que Cosmo ya le transmitió al gobierno que no vendrá a pagar los $137 millones. Es decir, que no quieren los aviones. Es decir, que el gobierno, una vez más, se salió de pista con el tema Pluna y quedó muy mal parado en lo que pareció más una comedia de enredos que una negociación por un asunto más que serio. Vendido. Mamarracho, siempre tienes que llorar. Bien, seguimos en La Mira y estamos ahora con Adolfo Garcés. Fito, buenas noches. ¿Qué tal, Gabriel? Mamarracho, cantaban los iracundos. Antes de entrar en el tema, vamos a repasar sobre este asunto de Pluna unas 10 preguntas que fueron publicadas hoy en la página web de El Observador. Preguntas que han quedado y que están flotando allí y que la mayoría de ellas no han tenido una respuesta contundente. Una vez que Cosmo subastó, ¿el gobierno no se preocupó por informarse de una empresa que tenía un capital de 6 millones de euros y venía a pagar $137 millones? ¿Por qué razón Hernán Calvo se presentó como Antonio Sánchez? ¿Cómo es posible que el acta de la subasta haya sido registrado como Antonio C. Sánchez? ¿Era necesario que el Banco Central indagara el origen de la garantía de Cosmo? ¿Se violaron normas bancocentralistas, como dice Bordaberry, al haberle aceptado el aval a Cosmo?
¿Es casualidad que Boston Seguros, que salió de aval a Cosmo, trabaje con empresas de López Mena? Si a los aviones los había comprado Cosmo y López Mena estaba interesado y conocía bien a la empresa, ya que él la había traído, según confesó ante dirigentes opositores, ¿qué necesidad había de que el gobierno se metiera en esas negociaciones, como quedó demostrado en la foto que el Observador publicó del almuerzo en el restaurante Lindolfo? Miguel Castro Marín y Miguel Martín, socios de Cosmo, dicen que se enteraron por la prensa de que la empresa estaba en este negocio. ¿Quién emitió entonces el comunicado firmado por Cosmo que pocas horas después de comprar los aviones anunció que se los llevaría a Europa del Este para arrendarlos? Si, como dicen estos socios, Cosmo no estaba plenamente en el negocio, ¿por qué BQB emitió un comunicado en el que afirmó: estamos conversando con la empresa Cosmo que adquirió los aviones en la subasta para que estas aeronaves puedan quedar en el país? Si Cosmo ya le transmitió al gobierno que no vendrá a comprar los aviones, como informó hoy el semanario Búsqueda, y tratándose de un asunto de Estado que tantas suspicacias ha generado, ¿qué espera el gobierno para anunciarnos a todos que el negocio se cayó? Parece que las cosas no han salido bien, pero el gobierno se esmera en que estén peor, ¿no? Y sí, y se armó un gran escándalo en el país, ¿no? De la euforia al escándalo, ¿no? De la euforia porque parecía que todo había salido bien con el famoso remate y de golpe se pasó al escándalo. ¿En cuánto? 24, 48 horas. Y el escándalo dura, y el escándalo va a seguir durando todavía más porque se va a venir la interpelación, ¿no? Interpelación doble o simple a los dos ministros directamente involucrados, a uno de ellos, pero va a venir la interpelación y el escándalo va a seguir repercutiendo, reverberando en la opinión pública. Pero no para. El Observador informa hoy en su página web que ayer representantes que afirmaron pertenecer al grupo Mondragón de España se reunieron con el gobierno para manifestarle su intención en participar en el negocio. A raíz del encuentro, Pedro Bonomo, asesor personal de Mujica, telefonió a una de las empresas que trabaja en Uruguay con Mondragón para conocer la identidad de estos representantes. La respuesta fue que no los conocían. Mondragón emitió un comunicado que dice: Corporación Mondragón como tal no tiene ningún interés ni ha manifestado a ninguna institución su intención de participar en este proyecto. La empresa lamentó los malentendidos que hayan podido causar en el asunto la injerencia de sociedades o personas ajenas a Mondragón. O sea, pasa uno, ve luz, claro, se mete y se invoca el nombre de una empresa y no existe, como pasó con Cosmo. Sí. Y cada enmienda parece ser peor que el soneto, ¿no? O sea, ¿no? Ya el negocio Leadgate, Matías Campiani, ya generó dudas en su momento y obviamente salió mal. Para arreglar ese lío, que terminó en el cierre de Pluna, se hace todo lo que termina estallando la semana pasada, todo el remate. Y cada paso que dan parece que en lugar de solucionar el problema lo termina agravando y que termina aumentando el monto de las dudas. Sí, porque no hay sobre todo frente a la opinión pública, que maneja poca información y que no sabe cómo son las cosas. No ha surgido ningún elemento que muestre alguna ilegalidad, claro, de parte del gobierno. Pero yo te contaba, paré ahí en la esquina, claro, cuando venía para acá, un muchacho joven que me dice: vos, claro, qué joda esto de los aviones, ¿no? Claro, o sea, la gente corta grueso. Y es así, ¿no? ¿Cuánto impacta esto? ¿Cuánto le va a impactar? Es lo que todos nos estamos preguntando lo mismo, ¿no? Yo arriesgué 3 ideas sobre eso. A mí me parece, la primera idea es, me parece que todo el cierre de Pluna y después el negocio posterior es un golpe directo al Frente Líber Seregni, al ministro Lorenzo y diría a los economistas que son el corazón del Frente Líber Seregni y que son el corazón del prestigio muy grande que ha ganado este sector, ¿no? El sector astorista. Es un golpe muy grande. ¿Por qué? Precisamente, ¿no? Porque el capital político de este sector, su prestigio en la opinión pública, deriva de una sensación como de infalibilidad, ¿no? De gran competencia técnica, de solvencia, que tiene que ver con las credenciales de todo el team astorista desde el punto de vista académico, profesional. Entonces, lo que mucha gente pensaba durante mucho tiempo, yo creo que había excelentes razones para pensar, es: esta gente no se equivoca.
Son técnicos súper competentes, economistas de los mejores del Uruguay, no se equivocan. Sí. Bueno, parece que frente a la opinión pública y frente al sistema político, en fin, queda claro que ellos también se equivocan como todo el mundo. Y eso es un problema serio para el Frente Libre Sereni, ya te digo, porque eso es como central en su propia capacidad de incidencia. Ellos incidieron durante el gobierno de Vázquez y han seguido incidiendo en este gobierno porque lograron persuadir a los demás de esta idea, la idea de que somos infalibles. Dentro del gobierno, obviamente que no hay satisfacción para nada con lo que está ocurriendo, pero en filas del mujiquismo, claro, lo que hay es una cosa que te dicen, mirá los fenómenos. Claro. Mirá los cracks. Hoy el semanario Búsqueda recuerda unas declaraciones que hizo en su momento cuando se arregló el negocio de Pluna del diputado Aníbal Pereira, aludiendo a la gente del equipo económico, que dice que autorreferenciarse como parte de un sector en el que son todos unos fenómenos en la gestión y tratar a todos los demás de burros es un agravio, es mentira y denota una insuficiencia impropia del pensamiento de izquierda. Es decir, dentro del gobierno está esta idea de que en el equipo económico hay como una arrogancia, hay una cosa así, hay una impronta, y hay más de uno que no digo que la esté disfrutando, pero claro, los está marcando, ¿no? Y sí, es así. Es un golpe a esa idea de la infalibilidad, ¿no? Por otro lado, en segundo lugar, es un golpe más agrega, más que un golpe, agrega razones para sospechar de la capacidad de gestión y para pensar que la evaluación de la gestión del gobierno en general, ya no del equipo económico, del gobierno en general, iba a seguir cayendo, ¿no? Es decir, al gobierno le vienen saliendo mal muchas cosas. Le salió mal el acuerdo educativo, se cayó el acuerdo educativo, los problemas de educación se mantienen, etcétera, etcétera. De esto estuvimos hablando durante meses, todo el primer semestre del año. Ahora encima hay aspectos que tienen que ver con la política económica, que en principio era lo que todos considerábamos que funcionaba bien, asuntos directamente manejados por la gente del Frente Libre Sereni, que también salen mal, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer profecías, pero no me sorprendería que, no sé, una encuesta dentro de 2 meses diga volvió a caer la evaluación de la gestión del presidente Mujica, porque es natural. Esto es un gran escándalo que afecta, una vez más, la imagen del gobierno como gestor. Y la tercera dimensión del análisis es, y bueno, ¿qué costo electoral puede tener esto para el Frente Amplio? Y acá tampoco se puede ser definitivo. No se puede ser muy rotundo. Lo que sí se puede decir es que bueno ninguno. Esto no lo ayuda, ¿no? No. Entonces, si vos empezás a hacer una lista de las razones por las cuales capaz que el Frente Amplio pierde votos en la próxima elección, yo diría, esta es una de las razones, ¿no? Todo lo que sucedió con la caducidad, ¿no? Los vaivenes con la caducidad y todo el escándalo que se generó en torno a si el Frente respeta o no respeta la voluntad popular. Bueno, la educación, la seguridad, aunque la seguridad yo creo que hay algunos datos que dicen que van en el sentido de que la percepción sobre la seguridad mejora, pero en todo caso sigue siendo un problema grave. Y bueno, y capaz que en la lista hay que poner Pluna, el cierre de Pluna y toda esta serie de enmiendas que terminaron siendo peores que el soneto. Entonces, más bien mi hipótesis sería, y bueno, capaz que el Frente Amplio, capaz que cuando dentro de 2 años y pico analicemos qué pasó con el resultado de la elección del Frente Amplio y por qué el Frente Amplio perdió votos, capaz que tenemos que terminar acordándonos de Pluna. Fito, muchas gracias. No, por favor, chao. Cuando volvamos vamos a ver este informe sobre los niños con síndrome de Down y sus capacidades para poder avanzar en los estudios. Ya volvemos.